Bueno, pues la historia de Santa María de Portugalete comienza en 1322. En 1322 la señora de Vizcaya, María la Buena, le da a Portugalete la Carta Puebla. También se la había dado unos años después, se la da a Ondarroa o a Lequeitio, pero a ellos no les manda lo que nos manda a los portugalujos. A nosotros nos manda a hacer una iglesia con la advocación de Santa María. Esa es la historia del comienzo de esta iglesia, que no era tan grande cuando se empezó. Esta está construida encima de aquella primitiva iglesia que mandó construir Doña María. Aquella pues duró un par de siglos aproximadamente, y en el año 1492 ya hay constancia de que se estaba construyendo esta. Es una iglesia que se tardó mucho en construir, prácticamente 100 años. Ya te darás cuenta que esta iglesia comienza siendo muy gótica, en la parte de atrás tardogótica, pero ya esta portada y todo este relieve que vemos aquí delante ya es renacentista. Es decir, que los gustos habían ido cambiando y entonces lo que había empezado siendo muy gótico pues termina siendo renacentista. La torre se hizo 100 años después. Y además esta torre que veis aquí no es la original, sino que es una torre que aquella original fue destruida en la Guerra Carlista. En 1873-1874, en la Guerra Carlista se cerca a Portugalete, porque Portugalete siempre había sido liberal, los carlistas la tienen cercada, y como había un puesto de observación arriba, y dicen que incluso un cañón en el campanario, pues la bombardearon y rompieron el campanario y cayó toda parte de la torre, que se volvió a construir pues ya prácticamente casi en el siglo XIX, casi siglo XX. Esta iglesia es de planta basilical, no tiene crucero, y tiene pues 3 naves. Es una muy grande, bastante grande para lo que era Portugalete. Portugalete cuando se empezó a construir tendría pues 700 habitantes o así. Se benefició Portugalete de que tenía un puerto, y el puerto, pues las mercancías del puerto tenían que pagar un canon por embarcar. La lana de Burgos se exportaba desde aquí, y entonces tenían que pagar un maravedí por cada fardo de lana. Y esos maravedíes pues ahora los veis aquí en la iglesia. La parte externa tiene dos entradas, 2 portadas. La más importante es la que está a mi espalda, que es la portada de la Ribera. La hizo un tal Guillot de Bográn, y la hizo con otro socio, un cantero que fue el que construyó la iglesia, que se llamaba Garita, Juan de Garita. Y como detalle significativo, pues lo que es de estilo gótico, y luego dentro pues ya podemos ver las naves góticas con los arcos apuntados, un triforio muy bonito que lo recorre, y el coro, que tiene la particularidad de que la bóveda que da a la iglesia es muy plana, y entonces es una cosa bastante difícil de conseguir. Aquí hay algunos detalles arquitectónicos, un arco carpanel, en fin, cosas que muchas ya están destruidas por el tiempo, pero otras pues están siendo ahora remodeladas. En el año 92 hubo una remodelación muy importante del templo, y se cambió el suelo, se modelaron los altares, y se procedió a una limpieza del retablo. El retablo es magnífico, es manierista, y se atribuye al taller de los Bográn. No se sabe ciencia cierta si lo hizo Guillot el mayor o Juan el segundo, que todo apunta a que pueda ser el segundo más que el primero. Y también se subcontrató a un taller de Álava, y luego tuvieron un lío con el señor que lo montó, con un tal Inverto, que fue el que hizo la mazonería, el mueble en el que está incrustado todo el ámbito del retablo. Hay también unas tablas flamencas muy famosas, que están ahora siendo objeto de estudio y de investigación por parte de la Asociación de Amigos de la Basílica, y luego pues hay elementos arquitectónicos dentro pues que son notables. Hay también una verja renacentista auténtica de 1569, hay una escalera de caracol muy singular, que hay muy pocas en Vizcaya. Y de las imágenes podríamos hablar pues de una Andramari, que puede ser seguramente de la original del año 1322, cuando se hizo la primera de las iglesias, y que todavía se conserva, aunque había sido abandonada y estaba estropeada, se recuperó, y en 1951 se volvió a entronizar. Y luego también pues hay un Cristo, que se llama el Cristo del Portal, muy famoso en Portugalete, porque da origen a la Plaza del Cristo. Se guardó aquí en la iglesia pensando que cuando la guerra, en una pequeña ermita en la que estaba pues un poco desprotegido, iba a ser pasto pues de la vulgaridad de la gente, y entonces se guardó aquí, y ahora está recuperado, y es un
Cristo flamenco de 1500 aproximadamente, que es una maravilla en Vizcaya, una cara magnífica, nada truculenta, nada empalagosa y que a la gente pues le causa admiración. Y bueno, pues hay muchísimas cosas, pero casi mejor es explicarlas uno a uno y dentro. La iglesia pues era una iglesia pequeña. Sabemos que era pequeña pues porque aquí cerca está la Torre de Salazar. Puedes enfocar ahí a la Torre de Salazar. Ahí vivía pues el famoso Lope García de Salazar. El Lope García de Salazar le retuvieron los hijos ahí prisionero porque quería quitar a uno, o sea, le quería quitar la herencia al primogénito para dársela a los nietos o demás. Entonces le cogieron prisionero y le tuvieron ahí en esa. Se escapó y vino a esa pequeña iglesia. Y decimos que es pequeña porque vinieron los criados, pusieron una escalera, llegaron al tejado y allí con las lanzas pues le cogieron al viejo. Bueno, el viejo había mandado, tocó las campanas que le querían matar los hijos, y era verdad, porque luego le mataron, le envenenaron, y por eso decimos que era una pequeña iglesia, pues porque pusieron una escalera y llegaron al tejado. O sea que esa es una manera indirecta de comprobar que la iglesia pues no era muy grande. En Portugalete siempre ha habido mucha afición a la música y de hecho hay muchas corales, bandas de música, etc. Y aquí en la iglesia hay un órgano espectacular. El órgano es un Didier, Henri Didier, de 1903. Es un órgano romántico, con sonidos románticos. Tiene 2.400, 2.300 y pico tubos. Cada uno pues da una nota y un registro, y hay infinidad de registros, y tiene 3 teclados, en fin, es una obra de arte, una joya. De hecho, aquí en Las Arenas, los del Teatro Real les pasaron el órgano que tenía el Teatro Real, que está aquí en la de Las Arenas, en la iglesia de Las Arenas, pero cuando suenan no tiene nada que ver con esto. Esto es una cosa especial. Vienen muchos organistas a tocar, no se permite tocar el órgano a casi nadie, y se hace pues de vez en cuando conciertos de órgano y trompeta, etc. Y es una obra de arte, un órgano magnífico. El único problema que tiene es luego cuando hay que afinarlo, porque hay que afinar 2.000 y pico tubos y cuesta un tiempo y dinero. El retablo que veis aquí es un retablo que se empezó aproximadamente en 1550 y que se tardaría pues lo menos 10 años en hacer. O sea que es un retablo trabajoso y un retablo muy bonito. Veréis que está policromado solo la parte central. La parte central está policromada porque no hubo dinero en su época para policromarlo entero. Y además, para más INRI, el que lo policromó lo hizo precisamente en el siglo XVIII, cuando ya pues los gustos que imperaban eran distintos. Si os fijáis, los colores ya son rococós, hay que si un rosita pálido, que si el azul cielo, algo que no pega para nada con el aspecto sobrio, adusto de todas las figuras del retablo. Pero bueno, es lo que hay, que se dice ahora, ¿eh? O sea que no hay otra opción. El retablo consta pues de una cantidad de figuras impresionante. Están los 4 evangelistas, los 12 apóstoles, los 4 padres de la iglesia, y luego en unas casetas están representados diversos aspectos de la historia sagrada. Siempre en los tiempos en el que se hizo el retablo, pues mucha gente no sabía leer ni escribir, y entonces siempre se llamó a los retablos como el catecismo de los pobres, porque la iglesia a través luego posteriormente ya en el Concilio de Trento deciden utilizar el arte para catequizar, así como por ejemplo la gente de Alemania, los que habían hecho los protestantes eran iconoclastas, no querían figuras, no querían personas que estorbasen la relación entre tu yo personal y Dios. Pues aquí sin embargo es al revés, se utilizó el arte para enseñar a la gente, para catequizarles.